Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso, y si no, espero que este vídeo les traiga una sonrisa y un poquito de esa chispa de entretenimiento que tanto nos gusta. Hoy, como ven, vamos a hablar de algo que ha hecho que muchas de nuestras mandíbulas caigan al suelo, y que nuestros dedos no dejen de teclear en redes sociales. Sí, amigos, prepárense porque vamos a desentrañar el misterio de la escapada vacacional secreta de dos de las estrellas más queridas del panorama turco. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Así es. Dos nombres que suenan a pura magia, a romance televisivo y que ahora, al parecer, están viviendo algo, fuera de las pantallas. Si son fans de Erkenci-Kuş, esa serie que nos robó el corazón a todos, sabrán perfectamente la química que estos dos desprendían. Y ahora los rumores, las pistas, los avistamientos, todo apunta a que esa conexión, o quizás una nueva, se está fortaleciendo en la vida real. Sé que muchos de ustedes, como yo, han estado al tanto de cada pequeño detalle, de cada publicación, de cada ausencia sospechosa. Y la verdad es que la información ha sido un poquito esparcida, como migas de pan que nos dejan los paparazzi y las fuentes cercanas, pero hemos logrado juntar las piezas y, voila, tenemos un escenario bastante interesante para contarles hoy. Así que si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial, suscríbanse a. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque como saben, aquí siempre traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y las historias que nos mantienen al borde del asiento. Y si este tema les intriga tanto como a mí, no duden en dejarme un me gusta al final. Sus comentarios son oro para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia de esta supuesta escapada ha explotado como una bomba de dulzura y misterio. Todo comenzó con unos avistamientos, unas fotos borrosas, unos comentarios ambiguos, y poco a poco, la trama se fue tejiendo. Al parecer, nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir habrían decidido tomarse un respiro de sus agitadas vidas profesionales y haberse embarcado en un viaje juntos. Pero, ¿dónde y con quién? Ese es el gran interrogante. Las primeras señales llegaron desde Italia. Can Yaman, como muchos saben, tiene una conexión muy especial con Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa y donde hasta ha estado inmerso en proyectos de moda y eventos. Y es precisamente en Italia donde comenzaron a surgir las primeras especulaciones. Se le vio en lugares que casualmente son considerados destinos románticos y perfectos para una escapada. Y ahí es donde entra Demet. Se dice, y las fuentes son bastante insistentes, que Demet Özdemir también ha estado en Italia recientemente. Ahora bien, ¿coincidencia? Para nosotros los fans, la palabra coincidencia a veces se diluye cuando se trata de estas dos personalidades. La especulación más fuerte es que ambos habrían elegido un destino italiano para pasar unos días juntos, lejos de los flashes y de la atención mediática que los rodea constantemente. Y es que, pensémoslo bien, ¿qué mejor lugar para una escapada romántica que la bella Italia? Imaginen, los canales de Venecia, las colinas de la Toscana, las calles históricas de Roma, un escenario de película para dos estrellas de cine. La península itálica, con su rica historia, su exquisita gastronomía y sus paisajes de ensueño, se ha convertido en el escenario perfecto para que estas dos estrellas, de ser cierta la información, hayan buscado un refugio de paz y romanticismo. Lo que hace esta historia aún más intrigante es el secretismo. No ha habido ninguna confirmación oficial, ni por parte de Can ni de Demet, ni de sus representantes. Y eso, queridos míos, solo alimenta más las ganas de saber. Cuando los famosos intentan ser discretos, es precisamente cuando más atención generan. Y es que si no estuvieran juntos, probablemente saldrían a desmentirlo rápidamente, ¿no creen? Pero el silencio, en este caso, parece hablar mucho. Este silencio calculado, esta ausencia de declaraciones oficiales, es lo que ha encendido las alarmas y ha provocado que miles de fans, incluidos nosotros, nos dispongamos a investigar y teorizar. Es como si estuvieran jugando al escondite con la prensa y con sus seguidores, y la verdad es que nos encanta este juego de intriga. Hemos estado analizando las redes sociales de ambos, intentando encontrar alguna pista, algún hilo del que tirar. Y aunque ambos han compartido imágenes de sus actividades diarias, nada que conecte directamente sus ubicaciones de forma explícita. Sin embargo, los fanáticos más observadores han notado ciertas similitudes en el tipo de lugares que han estado compartiendo, o incluso en la hora en que han publicado ciertas historias.
Por ejemplo, algunos han señalado que ambos han mostrado interés por la gastronomía italiana en sus últimas publicaciones, o han subido fotos con fondos que podrían ser de la misma región. Son detalles pequeños casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero para los detectives de Internet como nosotros son diamantes en bruto. Hemos visto publicaciones de ambos que sugieren una predilección por la pasta fresca, el gelato artesanal y los vinos locales. ¿Son simples gustos culinarios compartidos, o son señales inequívocas de un viaje conjunto? Las especulaciones son infinitas. Además de Italia, también se ha especulado con la posibilidad de que hayan elegido alguna isla griega. Grecia, con sus playas paradisíacas, su ambiente relajado y sus atardeceres de ensueño, sería otro destino perfecto para una escapada discreta. Y es que Can Yaman tiene una afinidad especial con el mar y las islas, y Demet también ha mostrado su amor por los destinos de playa. Así que, ¿quién sabe? Podríamos estar hablando de una ruta mediterránea secreta. Las islas griegas como Santorini o Mykonos, con sus casitas blancas, sus aguas cristalinas y su ambiente bohemio, ofrecerían el telón de fondo ideal para un romance incipiente o una profunda reconexión de amistad. Can, conocido por su gusto por la naturaleza y las actividades al aire libre, encontraría en Grecia el escenario perfecto para relajarse, mientras que Demet, siempre elegante y sofisticada, se deleitaría con la belleza y la tranquilidad del entorno. Ahora, ¿por qué tanto misterio? Bueno, es fácil de entender. Ambos son figuras públicas de primer nivel, con millones de seguidores y una vida mediática muy intensa. Cualquier relación, incluso una amistad, se convierte en noticia al instante. Si estuvieran empezando algo nuevo, es natural que quisieran mantenerlo en privado por un tiempo, para poder disfrutarlo sin presiones externas. Y es que a veces la fama puede ser un obstáculo para que una relación florezca de manera natural. El constante escrutinio público puede ser abrumador, y es comprensible que deseen proteger su espacio y sus sentimientos. El deseo de vivir un momento íntimo y auténtico, libre de juicios y comentarios, es un anhelo natural para cualquier persona, y más aún para aquellos que viven bajo los reflectores. Recordemos que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir nació en el set de Erkencikus, donde interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, respectivamente. Su química fue tan explosiva que traspasó la pantalla y conquistó a la audiencia mundial. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos ya eran constantes. Hubo momentos en los que parecían confirmar su relación, y otros en los que desmentían rotundamente. Esa montaña rusa emocional para los fans, de esperanzas y decepciones, es algo que muchos todavía recuerdan con cariño. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la complicidad que irradiaban, todo ello alimentó la imaginación de millones de espectadores que soñaban con ver esa química trasladada a la vida real. Con el tiempo ambos han seguido caminos separados profesionalmente, pero la conexión entre ellos, al menos a nivel de amistad, parece haber permanecido. Y es precisamente esta amistad, o quizás algo más, lo que ahora nos tiene tan intrigados. Las fuentes cercanas, que a veces son las más fiables, han insinuado que esta escapada no es solo un encuentro casual, sino que hay algo más profundo en juego. Se habla de que ambos se están conociendo mejor, explorando la posibilidad de algo más allá de la amistad, en un ambiente de total privacidad. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que hay una atracción mutua que va más allá de la camaradería, y que esta escapada es una oportunidad para evaluar si esa chispa puede convertirse en un fuego real. Y es que imaginen la presión que sentirían si cada uno de sus pasos fuera analizado y comentado por millones de personas. Una escapada secreta les permitiría ser ellos mismos, sin el escrutinio constante. Podrían disfrutar de conversaciones tranquilas, de paseos sin ser seguidos, de cenas románticas sin que un paparazzi se esconda detrás de un arbusto. Es un derecho, en cierto modo, a tener su vida privada, a pesar de ser figuras públicas. El derecho a la intimidad es fundamental, y en el mundo de las celebridades, a menudo se ve amenazado. Es por eso que estas escapadas secretas son tan valiosas para ellos, y tan intrigantes para nosotros. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el campo de batalla de las teorías. Los fanáticos han estado comparando fotos, analizando hashtags, e incluso buscando similitudes en la decoración de los hoteles o restaurantes que podrían haber visitado. Y debo decir que algunas de estas teorías son realmente ingeniosas. Hay quienes creen haber identificado la misma taza de café en varias historias, o el mismo patrón de azulejos en el fondo de una foto.
Es fascinante ver cómo la comunidad de fans se une para desentrañar estos misterios. Los detectives de Internet han hecho un trabajo fenomenal, analizando hasta el más mínimo detalle, desde la luz ambiental en las fotografías hasta el tipo de bebida que aparecen consumiendo. Es un verdadero trabajo de Sherlock Holmes digital. Además de las especulaciones sobre el destino, también está el tema de la compañía. ¿Están solos? ¿Viajan con amigos cercanos? ¿O es un viaje puramente de pareja? Por ahora, la información apunta a que estarían disfrutando de esta escapada en un ambiente íntimo, lo que refuerza la idea de que podría tratarse de algo más que una simple amistad. Los rumores sugieren que si hay compañía, son amigos muy cercanos y de confianza, aquellos que saben guardar un secreto y proteger su privacidad. La ausencia de menciones a amigos comunes en sus publicaciones recientes también ha sido un punto a analizar. La verdad es que a pesar de la falta de confirmación oficial, la suma de las pistas, los avistamientos y las insinuaciones de las fuentes cercanas hacen que sea muy difícil ignorar la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén viviendo un momento especial juntos. Y como fans, aunque nos encante saber todos los detalles, también debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas como mejor les parezca. Es un equilibrio delicado entre nuestro deseo de saber y su derecho a la privacidad. Pero claro, la emoción de la especulación es parte de la diversión. Y nosotros aquí nos encanta compartir con ustedes cada uno de esos momentos de intriga. Así que, ¿cuál es su teoría? ¿Creen que están juntos en una escapada romántica? ¿Dónde creen que están? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan conmigo sus hipótesis, sus pistas, lo que hayan visto o leído. Vamos a debatir juntos. ¿Será Venecia con sus góndolas románticas? ¿Quizás una villa toscana rodeada de viñedos? ¿O tal vez una isla griega, con sus aguas turquesas y sus puestas de sol idílicas? La imaginación es el único límite. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de una posible escapada vacacional secreta de Can Yaman y Demet Özdemir ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Las pistas apuntan a destinos italianos o griegos, y el secretismo que rodea este viaje solo alimenta las especulaciones de que podría tratarse de algo más que una simple amistad. Lo que sí es seguro es que la química entre ellos es innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. La energía que desprendían en Erkencicus era palpable y la posibilidad de que esa conexión se haya fortalecido en la vida real es algo que emociona a millones de seguidores alrededor del mundo. Agradezco enormemente su compañía y su atención en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta intrigante noticia con ustedes. Recuerden que aunque nos encanta especular y estar al tanto de todo, también es importante respetar la privacidad de las personas. El respeto es fundamental, incluso cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Ahora, si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado contárselos, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas sorpresas. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Can y Demet, que se enteren todos de esta posible escapada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando. Adiós.